Nuestros nombres son Luis Jalca. y Pedro Villamar. Somos estudiantes de la Universidad Laica Lidia Colón Manaví del séptimo semestre, Y esta es una exposición oral multimedia para la materia REN 2. en la cual vamos a tratar diferentes temáticas como lo son El modelo OSI y TCP/IP, introducción a las redes WAN, HDLC, PPP FRAN Relay. y fibra óptica. El modelo OSI. Tenemos que el modelo OSI, la característica principal es que consta de 7 capas. Si empezamos desde abajo hacia arriba, encontramos que tenemos la capa de física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y el nivel de aplicación, donde cada uno cumple diferentes funcionalidades, como lo son. La capa física se encarga de la señal y la transmisión binaria. La capa de enlace de datos se encarga del direccionamiento físico, MAC y LLC. En el nivel de red se encarga de la determinación de la mejor ruta en la selección de paquetes. El nivel de transporte se encarga de la conexión extremo a extremo y la fiabilidad de los datos. El nivel de sesión se encarga de la comunicación entre dispositivos de red. El nivel de presentación es aquella que representa los datos, y el nivel de aplicación, que es la última capa, encontramos lo que son los servicios de red y las aplicaciones. Este modelo nos presenta diferentes ventajas. Una de sus principales ventajas son que nos reduce la complejidad. ¿Qué otra ventaja tenemos? Estandariza las interfaces, Tenemos la facilidad de una técnica modular, además que asegura la interoperabilidad de la tecnología acelera la evolución, y simplifica la enseñanza y el aprendizaje, entre diversas ventajas más. Nombres de los datos en capas del modelo OSI. Para que los paquetes de datos puedan viajar desde el origen hasta su destino, cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con su capa igual en el lugar destino. Si tenemos un host A y tenemos un host B y quieren comunicarse en la capa física del host A con la capa física del host B, tenemos lo siguiente. Tenemos que la comunicación de estas capas va a ser a través de bit, en lo que es la capa 1, la capa física. En la capa de enlace de datos tenemos que la comunicación entre capas de enlace de datos va a ser basada en tramos. Ya, si tenemos una comunicación entre un host A y un host B mediante la capa 3, que es la capa de red, los datos se van a transmitir a través de paquetes. Y a través de las capas de transporte entre cada uno de estos hosts, lo que vamos a manejar son segmentos. Ahora tenemos lo que son las diferencias entre el formato de las tramas, entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Como ya hemos mencionado, el modelo OSI está compuesto de 7 capas, de las cuales tenemos la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. En el modelo TCP/IP, en este caso nos busca como simplificar un poco lo que es el modelo OSI y nos reduce apenas 5 capas. Tenemos, al igual que el modelo OSI, tenemos la capa física, tenemos la capa de enlace de datos, tenemos la capa de red. Se une en el nivel de presentación, podemos unir lo que es la presentación, la sesión y transporte del modelo OSI, y como última tenemos la capa de nivel de aplicación. Esto es el modelo TCP/IP. Cabe recalcar que el modelo OSI es un modelo de networking, el cual es un modelo estándar, mientras que el modelo TCP/IP es un modelo de networking que es mediante protocolo, o que es tipo protocolo. En estos tipos de protocolos que tenemos en el modelo TCP/IP podemos contar que tenemos como SFTP, HTTP, SMTP, DNS, tenemos TFTP. ¿Cuántos tipos de protocolos? La cuestión es fácil. Desde la parte de IP, que es Internet Protocolo, se derivan diversas ramas, entre las cuales tenemos TCP, UDP, lo que es Internet, lo que es LAN y lo que son varias LAN y WAN. Dentro de la parte de UDP se crea una subclasificación, la cual es el DNS y el TFTP. Bueno, aquí vamos a continuación, tenemos lo que son ciertas comparaciones entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Una de las comparaciones que es un estándar mundial genérico independiente de protocolos. Es más detallado, lo que hace que sea más útil para la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos que al ser más detallado, resulta que es de mayor utilidad para el diagnóstico de fallos. Las redes WAN generalmente conectan dispositivos que se encuentran separados por una área geográfica, la cual es más grande y más extensa a lo que son las redes LAN. Las redes WAN pueden utilizar diferentes servicios operadoras. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, nos pueden usar los servicios de sistemas satelitales o los proveedores de servicios de red.
Las redes WAN usan conexiones seriales de diversos tipos para brindar acceso al ancho de banda a través de redes geográficas que son más extensas. La encapsulación HDLC. Entonces, ¿cómo pueden funcionar este tipo de redes WAN? Pues nos presentan diferentes tipos de encapsulaciones. En este caso vamos a hablar sobre la encapsulación HDLC. Entre sus principales características tenemos que es un protocolo orientado a bit síncrono. HDLC, como segunda característica, es necesario indicar que utiliza una transmisión serial síncrona para brindar comunicación libre de errores entre los puntos. El HDLC nos permite utilizar un limitador de trama, el cual en forma simple nos indica el inicio y el fin de una trama. Hablando de los tipos de HDLC, tenemos a considerar que existen dos tipos, el tipo estándar HDLC y el tipo Cisco HDLC, en donde las tramas al parecer son idénticas, a excepción de la parte del campo de datos. En el estándar HDLC existe lo que es el campo de datos, pero en el estándar Cisco HDLC existe lo que el campo de datos se divide en campo de protocolo y el campo de datos. Entonces, puede decir que el estándar HDLC está dividido en 6 partes, mientras que el estándar Cisco, que es un estándar propietario, básicamente está dividido en 8 partes. La trama está dividida en 8 partes. Cabe recalcar que es importante considerar de que los routers Cisco vienen por defecto con el HDLC propietario de su propia empresa creadora, que en este caso sería Cisco. Ahora, otro punto importante dentro de la red de WAN son los enlaces seriales punto a punto o peer-to-peer. El protocolo punto a punto proporciona conexiones multiprotocolos entre LAN y WAN que manejan los siguientes protocolos, como puede ser el TCP/IP, IPX y Applet Tables al mismo tiempo. Como ya hemos mencionado en la parte anterior, tenemos el HDLC. Uno de los puntos principales de este HDLC es que teníamos un HDLC que era Cisco. Pero ¿qué pasa cuando queremos conectar routers que no sean Cisco? Entonces podemos utilizar a PPP como una alternativa para interconectar routers que no sean propietarios de Cisco, sino que sean de otros fabricantes, de otras compañías, y para que funcione de una manera adecuada dentro de la comunicación de nuestra empresa. Una de las conexiones WAN más frecuentes es la conexión punto a punto. Estas conexiones punto a punto nos permiten conectar las redes LAN de los clientes a conectar a las redes WAN de los proveedores del servicio que nosotros hayamos alquilado para realizar la comunicación entre cada una de nuestras diferentes redes, diferentes computadoras o dispositivos que vayamos a implementar dentro de la red. La conexión punto a punto entre una red LAN y una red WAN también se conoce como una conexión serial o en línea arrendada. ¿Por qué es arrendada o por qué serial? Se lo considera así porque estas líneas se alquilan de una empresa de comunicaciones o por lo general una compañía telefónica. Su uso es exclusivo de la empresa que solicita el alquiler. Tenemos que PPP contiene 3 componentes principales. El primero de estos componentes es el protocolo HDLC para la encapsulación de diagramas a través de enlaces de punto a punto. Un protocolo de control de enlace LCP, que en siglas en inglés significa Link Control Protocol, extensible para establecer, configurar y probar la conexión de enlaces de datos. Una familia de protocolos de control de red de NSP, de Network Control Protocol, para establecer y configurar distintos protocolos de la capa de red. El PPP permite el uso simultáneo de múltiples protocolos de la capa de red. Algunos de los NSP, que en sus siglas son Network Control Protocol, para más comunes son el protocolo de control de Internet, el protocolo de control Applet, el protocolo de control Nobel IPX, el protocolo de control Cisco System, el protocolo de control SNA y el protocolo de control de compresión. A continuación vamos a seguir hablando, en este caso, de lo que es el Front Relay. Tenemos una pequeña descripción de lo que incluye el Front Relay, que nos dice que es un protocolo WAN de alto rendimiento que funciona en capas físicas y de enlace de datos de modelo de referencia OSI. Los proveedores de red comúnmente implementan este protocolo bajo el Front Relay
para voz y datos como técnica de encapsulación utilizada entre redes de área local a través de una área extensa o una red WAN. Dentro del funcionamiento del Frame Relay, todos llegamos a preguntar, está bien que el Frame Relay nos permite un protocolo, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo llegamos a obtener las funcionalidades necesarias para implementar el Frame Relay? ¿Y por qué es muy usado? Como parte principal tenemos el componente físico, define las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales y de procedimientos necesarios para la conexión entre dispositivos. Una de las especificaciones es la interfaz de la capa física, más comúnmente utilizada en las especificaciones de RS-232. El componente de la capa de enlace define el protocolo que establece la conexión entre el dispositivo DTE con un router y el dispositivo DCE con un switch. Cabe recalcar que un dispositivo DTE es aquel que tiene en su conexión unos pines que lo convierte en un conector macho y en el cual está un router. A continuación vamos a hablar de la fibra óptica. ¿Cuáles son las propiedades de fibra óptica? ¿Y qué es una fibra óptica? Tenemos que fibra óptica es un medio de transmisión, como lo es el cable coaxial, el cable hipertrenzado. Pero la fibra óptica es un medio de transmisión mucho más rápido y mucho más eficaz que este otro tipo de medios de conexión que había mencionado antes. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Es que la fibra óptica nos permite transmitir los datos o transmitir la información a través de fotones. Es decir, vamos a transmitir nuestra información a través de luz. Entonces, tenemos que la velocidad de la luz es una de las velocidades más rápidas entre todo el universo. Entonces, ¿por qué usamos fibra óptica para realizar nuestras comunicaciones de datos? Y porque están usados en las redes WAN, si en las redes de mayor extensión. Entonces, la fibra óptica nos presenta diferentes propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Son que nos brindan un mayor ancho de banda para transmitir una mayor cantidad de datos al mismo tiempo. Nos permite que la atenuación de la fibra es independiente a la velocidad de la transmisión. Otra de las características principales es que es inmune al ruido y a las interferencias. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a los componentes del cual está hecho un cable de fibra óptica y lo cual va a ser mucho más usado en las redes WAN. Entonces nos imposibilita la detección y tenemos dimensiones por menor peso. La fibra óptica también nos presenta una clasificación. Tenemos diferentes tipos de fibra óptica. Las clases de la fibra óptica son dos, entre las cuales tenemos la monomodo y la multimodo. Hablando sobre lo que es la fibra óptica monomodo, es aquella que pasa a través de la señal de manera lineal, sin afectar en los bordes que posee el recubrimiento o que posee el cable por donde pasa la fibra óptica. Ya. Ahora, hablando de lo que es la fibra, el tipo multimodo, se subdivide en dos partes, lo que es una fibra a salto de índice y una fibra a gradiente de índice. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En decir que la fibra a salto de índice es aquella que va golpeando a lo que pasa a través del medio, que es el cable, va golpeando en sus bordes hasta llegar al otro extremo o hacia su destino. Mientras que la fibra gradiente, o también se la conoce como una fibra radial, se la conoce así por lo que pasa por el medio, lo hace de manera se puede decir de manera lineal, de manera por curvas, es decir, que sube y va bajando, creando curvas en su interior, en la parte que va pasando por el medio, que es el cable. Ahora vamos a realizar una pequeña conversación para recordar cuáles son los puntos más importantes de cada tema. Si me recuerdas el primer tema que habíamos tratado. El primer tema que se trató en esta exposición virtual fue el modelo OSI y el modelo TCP. Acotando un poco sobre este modelo, es necesario decir que la red networking está dividida en dos partes, lo que son los modelos por referencia y los modelos por protocolo. En donde dentro de los modelos por referencia encontramos lo que es el modelo OSI y los modelos por protocolo encontramos lo que es el modelo TCP/IP. Recordando un poco también acerca de los modelos OSI, del modelo OSI, es que es un modelo que nos presenta diferentes capas
Y uno se pregunta que por qué nos presenta estas capas. El modelo está dividido en capas para una mejor detección de errores. Entonces, como tenemos la capa física, la capa de enlace de datos, tenemos la capa de red, la capa de transporte, la de sesión, la de presentación y la capa de aplicación. Entonces, estas capas nos permiten verificar fallos. Y cada una de sus capas tiene diferentes métodos de control de fallos y nos va a permitir realizar una mejor comunicación entre cada uno de algunos que implementan nuestras redes. Por su parte, ese es hablando del modelo OSI, pero hablando también del modelo TCP, tenemos que decir que también tiene sus capas, pero a diferencia del modelo OSI, este está compuesto por cuatro capas, de las cuales tenemos lo que es la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de transporte y la última que es la capa de aplicación. Bueno, siguiendo con este pequeño conversatorio, quería pedir que me recordaran qué consiste para ti lo que es las redes WAN. Ya. Las redes WAN o una red de área amplia son aquellas redes que nos permiten la comunicación entre diversas redes que se encuentran en lugares amplios o lugares diferentes de una red LAN. Es decir, que si en un edificio quiero comunicarme con otro edificio, una red LAN no se abastece, entonces podemos implementar ahí una red WAN. ¿Qué opinas tú al respecto? Respecto de esto, me parece una idea muy importante que se haya implementado, se haya logrado el avance de la tecnología, haya podido llegar hasta lograr la implementación de redes WAN. Claro que esta avance de tecnología presentó diferentes problemas que se han podido solucionar con diferentes protocolos, diferentes metodologías, diferentes topologías que hayan podido implementar en cada una de las redes. Continuando con el resumen que estamos presentando, es necesario indicar el tema HDLC. En HDLC lo importante es que es un protocolo que se nos presenta en las diferentes clasificaciones, diferentes versiones. Tenemos lo que es el HDLC de Cisco, el paquete de Cisco y el HDLC estándar. ¿Cuál es la diferencia entre el HDLC Cisco y HDLC estándar? No es simplemente que uno es propietario y el otro no es propietario, sino que también las tramas muestran una diferencia. Sí. Por ejemplo, la principal diferencia en esto es que en el campo de datos del router Cisco también nos aparecen protocolos notables. Esto nos presenta un nuevo segmento al momento de ver todo lo que es la trama. Como ya se habló de las tramas, el protocolo Cisco, en la parte de la trama de datos que encontramos en el protocolo estándar, en el protocolo Cisco está separada la parte que es protocolo y el campo de datos de la trama que conforma HDLC. Cabe mencionar que HDLC nos presenta un delimitador de tramas, y a lo que simplemente, como les mencionaba anteriormente, nos permite indicar el inicio y el final de la trama. También es importante mencionar lo que es PPP. ¿Qué nos puedes decir acerca de PPP? PPP, como su nombre indica, conexiones de punto a punto. Es aquella manera en que las redes se comunican a través de este protocolo, peer-to-peer en inglés. Bueno, como mencionaba el compañero, estábamos recordando algo de PPP. Y dice, bueno, si ya tenemos HDLC, ¿para qué vamos a usar PPP? Punto importante para usar PPP es que si tenemos router Cisco que por defecto implementado el HDLC de Cisco y tenemos que conectarlo con otro tipo de router de otro fabricante, PPP es la forma más viable, la forma más correcta de realizar la comunicación entre cada uno de estos routers. Porque PPP es un modelo mucho más estandarizado. Claro que HDLC también es estándar, pero tiene el detalle de que hay un HDLC de Cisco. Entonces tenemos PPP estándar que nos permite comunicación entre routers de diferentes fabricantes. Ya. Continuando con este resumen, encontramos el tema Frame Relay. Si tenemos que Frame Relay, es lo que prácticamente para hacer simple, Frame Relay es lo que nos permite conectar las redes LAN de cada uno de nuestros clientes a las redes WAN de los proveedores de un servicio. Ya. Y para concluir con esta exposición a la multimedia, encontramos el último punto de nuestra exposición. Y no puede ser el último, tienes que ser el menos importante. Al contrario, es súper importante este tema, el cual es fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión el cual permite la comunicación entre redes. Considerando que la conexión más económica entre una red LAN es aquella que se realiza mediante cable UTP, también se puede realizar mediante fibra óptica. En diferencia tenemos lo que son los costos, por lo que la fibra óptica tiene un costo más elevado y se lo debe emplear en una red WAN, por lo que es su
por lo que abarca grandes distancias. A diferencia con cable UTP, abarca solo 100 metros y hay que poner los repetidores en el centro para que regenere la señal. Entonces, último punto a acotar dentro de la fibra óptica, que es el medio más usado en la comunicación de redes WAN. Y con esto llegamos al final de esta pequeña exposición acerca de diferentes temas tratados en la clase de redes. Espero que haya sido de su agrado.